Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Oxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Tengo el placer y el honor de presentar una gran novela de una gran autora, esta tarde aquí en la Semana Negra, que tiene nombre de mujer, Nina.
Marisol Pérez Urbano es su autora, ya pasó por aquí hace 3 años, con lo cual ya pertenece a nuestras letras y a nuestras páginas. Como no disponemos de mucho tiempo y hay muchas cosas que hablar, no me voy a entretener mucho y os voy a hablar un poco de este relato o estos relatos, luego lo explico, y luego le voy a hacer una serie de preguntas a la autora para que ella nos ilumine un poco con sus palabras. Bien, a grandes rasgos y con cuidado de no estropear la lectura con spoilers involuntarios, podemos decir que Nina cuenta cómo en una zona tranquila del sur de Madrid, un desagradable, truculento y misterioso suceso sacude un barrio residencial el fin de semana del 1 de noviembre, fecha de los difuntos. Tanto la narradora como sus vecinos se ven inmersos en una investigación paralela a la policial que deparará a personajes y lectores alguna que otra sorpresa. En esta trama, la autora, usando con destreza la técnica narrativa que se sirve de estructuras similares a las matrioscas, nos va alumbrando otra historia no menos interesante que nos sumerge en los momentos históricos de la transición española, a mediados de los 70 del pasado siglo. Con respecto a su autora, Marisol Pérez Urbano, que ya nos deslumbró a propios y extraños con su fantástica «Dinos dónde estás y vamos a buscarte», de la que también hablaremos, me apetece y veo oportuno apuntar que es una profesora de lengua castellana y literatura en la enseñanza secundaria que ya pasó al estado de alegría y con gran fortuna para sus fanáticas lectoras y lectores nos regala sus letras y su tiempo. En Nina, Marisol no se deja llevar por la facilidad de la narración de lectura fácil, lineal, directa y sin alteraciones que pueden despistar a un lectorado que esté así poco avezado a una literatura más hermética y, sin embargo, logra una novela asequible para ese potencial público, debido a su capacidad de equilibrio continuo entre la tensión del misterio y las píldoras de avances de la trama que nos dejan un dulce sabor en cada página. Pero la novela también deja llena de satisfacción a la persona lectora exigente y habituada a técnicas que obligan a implicarse en el trabajo de reestructurar la historia y meditar sobre ella, debido a la multiplicidad de narradores, con 2 cabezas principales, que son Sofía y Nina, la narradora en segunda persona, que supone no solo una falsa primera persona, alejada de la realidad que describe, sino la introducción de un destinatario literario, que data la novela de cierto lirismo, reforzado en muchos casos en fantásticos y memorables pasajes. Toda la vida fue ya, maldita suerte, maldita muerte, sin ti. Oh, me resisto a dejarte ahí, lejos, en el tiempo remoto del pasado que una vez compartimos y ahora parece un sueño o pesadilla. Nina es al mismo tiempo una novela de misterio, pero también de vértigo, así como de historia de España y, sobre todo, de mujeres. Sus protagonistas hablan con la voz de mujeres, desde su posición oprimida y sin miramiento alguno, para denunciar esa condición, esa opresión que es transversal a todos los estratos sociales, que varía a lo largo de la historia, pero que mantiene su esencia. Bueno, no voy a robar ni un segundo más a la autora, que tiene mucho más que decir que yo, y ahora me voy a disponer a someterla al 3er grado. Muchas gracias, Reis. Encantada de estar aquí contigo charlando. Hola, Marisol. Gracias a ti por tus letras, de verdad. Para empezar, háblanos un poco general de ti como escritora. ¿Qué nos cuentas? Como profe de enseñanza secundaria, yo contaba muchas historias a mis alumnos. A menudo decían, callaos, que va a contar una historia. Así que cuando dejé de tener alumnos, pues decidí escribirlas. Eso es lo que realmente me he dedicado. Tengo de momento 2 libros, aunque hay algunos ya en editorial esperando. Y he usado 2 formas de contar. Una desde la vivencia directa, que es el libro dedicado al 11 de marzo y a mi hijo, que murió en Atocha, aquel terrible jueves de 2004. Y este otro que es pura ficción, pero en los 2 tengo la misma finalidad ética. Yo quiero además transmitir, hacer reflexionar al lector. Antes de entrar en materia, ¿te apetece hablar un poco de tu anterior libro? Sí. ¿Contarnos algo? Claro, sí. El libro se llama Dinos dónde estás y vamos a buscarte, que es el SMS que le mandó mi marido a nuestro hijo
cuando no lo encontrábamos aquella mañana de jueves, en que parecía que todo era como siempre. Y en realidad es una crónica de qué pasó desde el 11 de marzo hasta 15 años después. Lo publiqué justo en el 15º aniversario. A la vez es un diario de duelo y va intercalando reflexiones sobre todas las fake news que ha habido alrededor del 11 de marzo, artículos de periódicos contando sobre esas fake news y nuestra situación de duelo complicado, de doble victimización, al haber tenido que soportar, además de la muerte de un ser querido, el continuo machaque informativo. A veces incluso la continua visión de imágenes imposibles de sobrellevar. Yo me he tenido que levantar de un curso de informática porque me saltaban en Google las explosiones de Atocha, que era donde había estado Rodrigo. A mí como madre y como escritora me sirvió, fue una liberación, como una catarsis. La literatura ayuda. Y la mayoría de la gente que lo leyó me comentaba que por fin había tenido una idea de conjunto, porque se les habían escapado muchas cosas que habían pasado por el camino, que se les habían pasado desapercibidas. En ese sentido, para mí es una obra para siempre, ¿no? Yo me siento muy reflejada ahí y cuento la historia de mi familia. Para ti, para todos, y te lo agradecemos. Vamos a pasar ya y a centrarnos en Nina. Por favor, haz una presentación menos infumable que el rollo que os acabo de colocar yo a todos y más personal. Infumable no, que te agradezco mucho que te hayas dado cuenta de las técnicas usadas, porque la novela pretende que se lea y se lee con mucha fluidez, con mucha facilidad, pero es verdad que tiene unos pocos retos técnicos que he resuelto como he podido y como veo los expertos os dais cuenta, pero el resto de la gente me dice, se lee muy bien, me lo he leído en 3 días, no podía dejar de leer. Hoy mismo he recibido por Instagram a alguien desconocido que me decía, toda la noche leyendo. No, como hacía calor y no me podía dormir, pues me la he leído. Bueno, y me ha encantado, pues lo agradezco. Nina es una novela, es ficción. Mi pretensión es entretener, obviamente, pero también hacer pensar y revivir momentos históricos. Yo quería hacer el relato de lo que sucedió en la transición a la gente de mi generación. Yo estaba todavía en el instituto cuando murió Franco. Yo estaba en primero de universidad y de pronto me comí una huelga que no vi nada más que a un catedrático de latín en todo el año. Entonces, en esos momentos de transición, ¿cómo lo vivíamos? Pues los de mi generación, ¿no? que llegábamos tarde a todo, era la sensación que teníamos. Es una novela intimista, es una novela realista social pero contemporánea y va mezclando sucesos del presente y del pasado con una trama negra que los hilvana, que los cose. Una pequeña trama negra para que encajemos aquí bien en la Semana Negra. Ahora que lo mencionas, hablando del tema y el argumento, ¿qué nos cuentas sobre esa historia, esa trama, lo que sucede? Vale, por un lado el tema. La idea profunda es la misma que en el libro anterior. Hay que recoger la memoria de lo que sucedió, porque solo conociendo el pasado no lo repetimos. Y la idea también de que el fanatismo y la intransigencia son muy crueles y hacen mucho daño, ¿no? En mis 2 libros está eso implícito. En el primero, explícito, perdón, en el segundo, implícito. He querido contar los hechos históricos, pero desde la experiencia de la gente corriente. O sea, he contado la intrahistoria que decía Unamuno. No hay ni un solo dato histórico pegado, ¿vale? Es todo narración. Sin embargo, los personajes están viviendo esa etapa y la están sufriendo pues como gente corriente, que ya está, le sucede y lo interpreta como puede o como no puede. La protagonista es Sofía, una mujer de 50 y muchos que de pronto descubre a una niña en una noche de Halloween que le recuerda a su hermana. Era su melliza y murió muy joven, antes de los 20. Entonces, con esa impresión se pone a remover papeles antiguos y encuentra los diarios de Nina. Y va a descubrir entonces que Nina había vivido una vida totalmente diferente, secreta, que ella no había conocido. Y se va a replantear toda la existencia, o sea que estos hechos del pasado van a remover incluso su presente. Eso es para no hacer muchos spoilers. Sí. Tiene por detrás el libro, si le queréis ahí echar un vistacillo, y tampoco lo quería leer, ¿no? Va a descubrir que las mujeres de su familia han tenido que luchar mucho más de lo que ella pensaba.
Yo te presenté antes como colega que eres mía, no quiero caer en un prejuicio, pero bueno, ya sabes que los profesores, las profesoras, somos profesoras 24 horas al día, 7 días a la semana, 300... ¿Hay finalidad didáctica en la novela, prodesse o solo delectare? No puedo evitarlo. Lo siento, hay una cierta finalidad didáctica, obviamente. De hecho, la idea se me ocurrió charlando con mis compañeros de lengua, de literatura, mis compañeros de historia. Siempre nos tomábamos el café diciendo que poco tiempo nos da para explicar el siglo XX. Cómo nos gustaría que hubiera algo ameno que los chicos pudieran leer para entender el siglo XX. Claro, esto no es más que unos poquitos años, 3 o 4 años de los 70. Pero a mí se me ocurrió, ¿y si hago una novela en que la protagonista sea una joven como de instituto? Porque Nina tiene 17 años y cuenta lo que pasó en la transición, a lo mejor los alumnos se identifican. Eso fue mi primera idea. Luego la vida me llevó por otros derroteros, salió el otro libro, el libro de Rodrigo, lo llamamos como Nuestro hijo, en casa, y entonces lo dejé ahí a un lado, y lo que ha terminado saliendo ya no es una novela para mis alumnos, obviamente es una novela para todos los públicos. Pero yo se la he dedicado a mis compañeros y a mis alumnos. En las dedicatorias están, ¿vale? A mis compañeros de docencia, por todas las veces que nos hemos dicho que explicar la historia de España del siglo XX es una tarea inabarcable. Se lo he dedicado. Y a mis alumnos, ¿vale? A todos los cientos de alumnos y alumnas con los que compartí 38 cursos de literatura, de gramática, de sintaxis y de muchísimos libros. Pensando en vosotros, empecé a escribir esta novela. Esta es la dedicatoria. Yo quería ayudar a recordar a través de la ficción a los que ya tienen edad para recordar. Quería encontrar personajes con los que todas las generaciones se pudieran identificar. Así que hay abuelos, padres, hijos, nietos. Entonces hay una intriga, una trama negra que hace que tengas ganas todo el tiempo de saber qué pasó. Y es todo ficción, aunque es la época que yo viví. Así que aunque uno no quiera, siempre se deja un poquito del alma en el texto. Como está narrado en primera persona, algunos alumnos que lo han leído me vienen diciendo: profe, ¿eres tú? O profe, identifico la casa, identifico la calle, identifico el instituto. Es verdad, hay cosas que son verdaderamente copiadas de la realidad, pero es ficción. Ya que hablas de ello, con respecto a la elección de sucesos, todo empieza una noche de Halloween. ¿Por qué elegiste esa fecha? ¿Qué relevancia tiene? Pues mira, es porque es un hecho verdadero. En mi barrio hubo una racha que les dio a los niños por venir por las casas pidiendo chucherías. Y una vez pues llegaron a mi casa unos niños así disfrazados que me chocaron mucho. Y bueno, yo lo archivé aquí y de pronto pensé, ¿y si esos niños tuvieran algo interesante que contar? Lo utilicé directamente de un hecho real. Por otra parte, la noche de Halloween, la noche de difuntos, tiene una tradición de siglos, ¿no? de época muy especial, de contacto con el más allá, y yo necesitaba que mi personaje principal, Sofía, quisiera conectar con el más allá, ¿vale? De esa manera, entonces, como todo esto que sucede, que recuerda a su hermana y que encuentra sus diarios, sucede una noche de difuntos, pues le va a hacer reflexionar durante meses sobre si aquello fue una casualidad o un giro del destino. Eso luego ya queda a gusto del lector, no se revela. Por otra parte, eso que me parecía verosímil. Y quise usar también esa segunda persona de la que tú hablas, que es un poco complicada a veces, pero que también es muy interesante porque el lector se siente llamado. Es como que le estás hablando a él. Por eso elegí tanto Halloween como el periodo histórico. Sí. Con respecto al periodo de la historia, ¿nos puedes concretar un poco más? ¿Qué parte de la historia de España se refleja en Nina? En realidad abarca más o menos los 2 primeros gobiernos de Suárez y más o menos desde el año 76, aunque algunas alusiones al 75 y a la muerte de Franco, como lo recuerda una niña de 15 años, hasta septiembre del 78. Es esa época en que España está cambiando porque tenemos el proyecto de la ley para la reforma política, porque tenemos una crisis terrible, recordáis el enero aquel sangriento con un montón de muertos en manifestaciones y los abogados de Atocha asesinados, las elecciones,
cómo utilizaron una Semana Santa para que la legalización del Partido Comunista no llamara mucho la atención. Es toda esta época de tantísimos cambios que yo también viví entre compañeros y que ya hablábamos entre nosotros, ¿no? El pacto de la ley de amnistía, y a la vez estábamos sufriendo unos años de muchísima sangre y fuego que supongo que muchos recordáis, ¿no? Una terrible represión policial, una violencia terrorista muy extrema, continuos ataques de la extrema derecha, manifestaciones con muertos, lo recordáis, ¿no? La matanza de los abogados de Atocha. Mis personajes también están no implicados, pero están absolutamente sorprendidos o impactados por esa matanza. Mis personajes viven estos hechos pues como gente normal y corriente que no sabe entenderlo, que no hace un análisis político, sino que simplemente los vive, los sufre, los comenta con los iguales, ¿vale? Un poco como nosotros, que de pronto la historia con mayúscula te golpea, pues les pasa a ellos. Es pura narrativa, como os contaba, no hay ni una explicación, ninguna explicación histórica. Y yo, salvando las distancias, porque soy muy pequeñita a su lado, pues pensaba en Galdós y en sus episodios nacionales y en cómo él también contaba la historia del siglo XIX con personajes de Andar por casa, pues yo lo mismo, pero en una novela chiquitita que Galdós escribía largo y con muchas menos pretensiones y menos descripciones, que también era más pesado que yo. Sí. Como quiero aprovechar bien el tiempo, vamos a pasar a hablar de algo que me sorprende mucho, que es la creación de los personajes, que quiero apuntar porque están muy bien elaborados. ¿Qué es lo más destacado de la creación de los personajes para ti? A ver, yo quería busqué dos mellizas para que hubiera dos personajes que se oponían. Entonces, estas mujeres mellizas han llevado una vida paralela y ninguna se ha enterado bien de la vida que estaba llevando la otra. En particular Nina, que muere con 18 años, 19. Simbolizan cosas totalmente contrarias, el presente y el pasado, la vida y la muerte. Son las dos Españas, pero no una España muy combativa y una muy reaccionaria, sino dos Españas en plan la consciencia, la inconsciencia, el vivir en tu pompa y no enterarte de nada y el de pronto descubrir lo que está sucediendo. Y también son simbólicamente lo que se ve y lo que no se ve. Eso era lo que pretendí con estas dos mujeres, y luego a su alrededor he ido poniendo personajes de todas las edades, especialmente femeninos, para que hubiera esa identificación de lo que os hablaba antes. Hay una abuelina que ha sufrido muchísimo y que vive tan discretamente en Oviedo, con la que mandan a Nina a vivir. Hay una madre que tuvo que exiliarse y a la que no han llegado a conocer. Hay otras madres por ahí intercaladas que no pensaban que creían su madre, y no quiero hacer más spoilers, ¿vale? He pretendido que los que lo vivieron se identificaran. Muchas personas que lo han leído ya me han comentado, igual que mi prima tal, yo me he identificado en tal escena o en tal otra. Hasta Reis me ha comentado que recordaba cosas que le contaban sus hermanos, porque ella es más joven y que le había llamado muchísimo la atención. Quería que los jóvenes supieran lo que había pasado, pero que lo supieran desde la emoción de gente como ellos. Quería que los mayores se identificaran también, y quería reflexionar sobre qué es vivir sin pensar realmente en lo que está sucediendo, vivir solo en tu pompa de cosas fáciles, del consumismo o bueno, simplemente eso, vivir sin darle más importancia a cómo se consiguen las cosas, cómo se ha llegado hasta allí. Así que el pasado sigue siendo muy importante en esta novela, hasta cambiar incluso el presente de la protagonista. Es un intento de hablar de la memoria, que la memoria es importantísima. A mí me parece también muy importante en ese presente la ambientación. ¿Qué te parece a ti importante de la ambientación? ¿Qué te apetece contarnos de la ambientación de la novela? He querido ambientarlo en varios lugares, también para hacer una oposición entre la gran ciudad y una ciudad pequeña, entre un barrio y en Oviedo vive en el centro, entre una casa de la playa y he jugado con tres ambientaciones. Una es Madrid. Está ambientada, como os contaba, en los años 70.
es un barrio obrero. Me interesa muchísimo ese tema. De hecho, mis 2 siguientes novelas hablan sobre eso, sobre barrios obreros y la vida de la gente en esos barrios obreros. Y ahí están viviendo Sofía y Nina toda esa etapa. Hay una segunda ambientación en Madrid, que es mi barrio, Getafe, donde yo vivo, el sector 3, y que empecé a usarlo para mis alumnos, y de hecho mis alumnos todavía me ven por la calle y me dicen: profe, es que has usado la calle tal, o sea, es que se han dado cuenta, y me hace muchísima gracia. Pero bueno, quería esa ambientación madrileña. Por otra parte, quería una ambientación asturiana. No soy de Asturias, pero como veis me gusta. Entonces la abuelina vive en Oviedo y Nina va a pasar mucho rato, un año y pico en Oviedo. Realmente sus padres la mandan para allá. No queremos ni verte, vete con la abuela y que no te queremos ver más. Y ella pues vive ahí el amor y el desamor y muchas más cosas, ¿no? En concreto incluso pues hablo, yo qué sé, de San Julián de los Prados, de calles y plazas de Oviedo. San Julián es que me encanta, así que lo tenía que colocar. Ribadesella. Y la tercera ambientación es Ribadesella. El verano en Ribadesella, la casa de la abuelina en la playa de Santa Marina, la Casa Verde, el Febe, y cómo se mueven por la playa hasta la punta del pico es la siguiente ambientación. Me parece que le da, pues eso, viveza, verosimilitud, realismo a la novela. También he hablado con niños, con alumnos de Ribadesella, y se sentían muy orgullosos y me identificaban. Yo me inventé dónde estaba la abuelina, pero ellos identificaban dónde yo la había ubicado, que la ubiqué con Google Maps para poder hacer los trayectos con sentido. Me decían: la casa de la abuelina está, y me señalaban, y yo: ostras, qué tíos. Pues sí, está allí. Muy gracioso, sí. Bueno, como estamos en la Semana Negra, también hay una trama negra. Sí. ¿Cómo se describe esta novela a este género? Cuéntanos. A ver, es una trama negra muy leve, pero es la que sirve para hilvanar el presente y el pasado. Hay una muerte inesperada de una niña en el capítulo 1. O sea, el capítulo 1 tiene 3-4 páginas, pues al final hay una muerte. Y hay un intento de investigación. Sofía intenta investigar, pero es una detective de andar por casa y entonces lo hace fatal y no le sale y se desespera y busca en los periódicos y en internet. ¿Vale? Es una trama negra un poco crítica y un poco divertida, en el sentido de que no sabe nada. Se termina resolviendo, pero no por sus buenos valores detectivescos, sino un poco porque el devenir de las cosas le lleva hasta ahí. Quería hacer un cambio. Sus pesquisas al final, la pobre, pues son siempre un poquito fiasco, sí. Ya lo dijiste, nos lo anunciaste, pero ¿es real todo lo que se cuenta? Es que eso siempre me lo preguntan, porque está tan pegado a estas ambientaciones que os he contado, a estos personajes, pero no. Los hechos históricos sí, por supuesto, absolutamente reales. Las reacciones de la gente son las que yo viví, las que yo veía a mi alrededor. Eso lo he tenido que imitarlas, copiarlas. Los miedos, las murmuraciones, la represión policial, los silencios sobre la guerra civil, los muertos en las fosas comunes o en las cunetas, porque hay un abuelo que no aparece, ¿vale? Todo lo demás es ficción. O sea, esos personajes en concreto, lo que les sucede, pues no, ¿vale? Es todo inventado. Bueno, aprovechando que todavía nos queda un poquito de tiempo, vamos a los aspectos un poco más externos de la novela. Nina quedó finalista del segundo certamen de novela Martín Fierro de denuncia social. Háblanos de ese certamen y qué te aportó en tu faceta como escritora. A ver, yo esta novela la pensaba dejar en un archivo en el ordenador, porque me parecía, no sé, a lo mejor es que como estoy acostumbrada a explicar a los grandísimos, pues entonces el complejo ese del impostor lo tengo siempre. Es como yo, a esta altura de nadie. O sea, ¿a dónde voy yo con esto? Pero entonces pensé, bueno, lo voy a presentar a este certamen en el Distrito 93, que es una editorial pequeña y tal, y bueno, a lo mejor cuela. Y pasé. Entonces, bueno, pues para mí fue un espaldarazo. Fue como, venga, lo puedes hacer. Así que me llamaron de otra editorial, de esta chiquitita, Valhalla, que acababa de empezar. Y entonces pues dije, venga, pues sí, me lanzo. Y luego resulta que a la gente le está gustando, así que tengo que ser menos crítica conmigo misma y seguir adelante. Es una editorial muy chiquitita, esta Valhalla, es una editorial femenina, la ha creado una mujer.
con un equipo muy joven también, que tenían experiencia en otras editoriales, pero que ahora han creado la suya propia, con lo cual yo estoy muy orgullosa también de ayudarles a seguir adelante. Y bueno, pues eso, muchas gracias. La portada es muy bonita. Cuéntanos cómo se gestó, cómo se llegó al final. Esta editorial se está caracterizando por utilizar unas portadas muy llamativas, muy especiales. Esta en concreto es de Francesc Gómez Villamón, pero yo estoy encantadísima con ella. Además es que, por ejemplo, en mi primera novela, pues poco más o menos que me lo dieron, mira, esto es lo que nos parece, ¿te gusta? Y yo dije, vale, pero aquí me dejaron participar mucho, así que yo les mandaba colores y fotos en Pinterest de portadas que me gustaban, entonces me sentí muy participadora. Y también me parece muy bonita la maquetación. Todos los textos de diario de Nina están escritos como en letra hecha a mano. Todos los capítulos tienen unos bonitos ilustraciones al principio. Está muy trabajadita. Estoy muy contenta. Así que bueno, pues si quieren preguntar algo, que quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Parecéis alumnos? Sí. Preguntas no. Solo levanta la mano para decir, ¿puedo salir ya? Pues bueno, que muchas gracias, que espero que esta sea una lectura de verano para vosotros. Los capitulines son muy cortos y se leen en un pispás, lo puedes dejar en cualquier momento. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. Gracias a ti, Modesto. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tenían que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona.
Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. No sé qué. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Toxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.